Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos de Soy Chile. Bienvenidos un día más a una nueva jornada por las pantallas de Soy TV. Durante este año especialmente hemos escuchado hablar del fenómeno del Niño, que consecuentemente ha traído patrones meteorológicos y también climáticos perjudiciales. Pero según el pronóstico de la Organización Meteorológica Mundial, existe una probabilidad de más del 90% de que las condiciones del Niño sigan prevaleciendo durante el segundo semestre del año 2023 en muchas partes del mundo y también en los océanos. Para conocer y encontrar también sentido al anuncio realizado producto de este fenómeno y qué efectos también puede provocar en nuestro país, queremos conversar con un profesional, el biólogo marino e investigador Pablo Rojas, a quien queremos darle la cordial bienvenida a las pantallas de Soy TV. Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy agradecidos, Pablo, de tenerte en este espacio que también nos va a Gracias. sentir un poquito para tomar conciencia sobre este fenómeno del que hemos escuchado súper recurrentemente, pero no sabemos muy bien qué es. Así que, Pablo, queremos aprovechar que estás acá compartiendo con nosotros, si nos puedes explicar un poquito qué es el fenómeno del Niño. Sí, voy a tratar de ser lo más simple posible. Mira, en términos generales es uno de los eventos climáticos más importantes y a la vez más complejos del planeta. Bueno, este se origina básicamente en la región ecuatorial del Océano Pacífico y tiene efectos significativos en el clima y en las condiciones meteorológicas a nivel global. Por eso, cuando aparece este fenómeno, genera tanto impacto y tanta incertidumbre por las consecuencias. A eso le sumamos además que estamos en una condición climática bastante compleja debido al cambio climático que también exacerba probablemente este fenómeno mucho más. Claro, y por eso, por lo mismo, sabemos que hay un fenómeno del niño y la niña. Nosotros Uh aquí, -huh. al menos en Sudamérica, porque sabemos que no es un fenómeno que está afectando a solo Chile, incluso a distintas partes del mundo, pero ¿cuáles son los efectos que tú podrías decir son más característicos de este fenómeno? ¿Y cuál es el vínculo que también tiene? ¿Cuál es el vínculo que juega aquí el Océano Pacífico, Pablo? Mira, como este fenómeno se desarrolla en el Océano Pacífico ecuatorial, somos probablemente los primeros en percibirlo. ¿Ah? Este calentamiento que se origina en esta zona del Pacífico ecuatorial. ¿Qué es lo que genera? Este avance de los sistemas de bajas presiones, básicamente mucha nubosidad con mucha humedad, se acerca a nuestras costas y eso implica no solamente que vamos a tener más humedad, sino que además aguas con mayores temperaturas, con otras especies, se empiezan a acercar a nuestras costas. Eso en algún momento fue reflejado por antiguos investigadores y personas de épocas pasadas, lo notaban como un cambio que se veía y se observaba en algunas embarcaciones, le llamaban el pintor del Callao, porque esto traía que muchas especies se descompusieran, murieran y dejaban algunas de estas marcas en las embarcaciones, en los cascos. Entonces, nosotros lo percibimos de manera no inmediata, pero empieza a acercarse a estas regiones ecuatoriales, el Ecuador, el norte del Perú, y ahí empieza a hacer este traslado hacia el sur. Y posteriormente nosotros lo percibimos como un calentamiento inusual de las aguas, ¿no? Esto acoplado obviamente a fenómenos atmosféricos que también trae con eso, implica una mayor cantidad de precipitaciones en ciertas regiones. O sea, podríamos decir que el origen de este fenómeno también es en el océano. De ahí se van generando como es una alta presión Mira, que se... disminuyen los vientos alisios, que son vientos que por lo general lo que hacen es trasladar cierta nubosidad hacia una zona del Pacífico ecuatorial y Claro. mantienen esa zona con alta humedad. Una vez que estos vientos disminuyen, esa humedad comienza a trasladarse hacia nuestras costas. Y esa humedad además viene acompañada con estas aguas cálidas, que en definitiva son las que nosotros percibimos después como temperaturas más elevadas. Entonces, como son fenómenos de acoplamiento, o sea, esta temperatura
del mar también viene acompañada con temperaturas a nivel atmosférico. Y eso Claro. súmale estos eventos que están ocurriendo producto del cambio climático. Entonces, toda esta mezcla climática, atmosférica, oceanográfica genera consecuencias que todavía son difíciles de predecir, pese a la cantidad de información que hay desde el punto de vista de manejo climático, atmosférico y de mucho datos que está asociado a los satélites que están circundando el planeta. Ahí, Pablo, quiero detenerte porque ya queremos ir a conversar un poquito sobre estas también consecuencias Uh-huh. que trae, que suma el cambio Uh-huh. climático. A mí me gusta decir calentamiento global, que el cambio climático por ahí suena muy, muy suave, porque esta no es un cambio también que se da de forma natural. O sea, algo ejercen también nosotros lo que hemos hecho con esta sobretemperatura de la Tierra, pero antes de ir ahí, que es un tema bastante complejo, quiero preguntarte, tú muy bien decías que este fenómeno se genera también en la costa. Chile está justo en toda la costa de norte a sur. Por eso quiero preguntarte cuáles son los factores que permiten que el niño se dé en nuestro país, quizá qué consecuencias tiene por el hecho que nosotros tenemos una amplia costa que nos cubre, y cuáles serían digamos, los efectos más fuertes que nosotros podemos seguir sufriendo. Ya vimos que en un primer semestre se vieron diversos efectos, consecuencias súper graves que incluso afectaron la seguridad alimentaria, porque no es un fenómeno aislado. Pero ¿cuáles serían otras consecuencias que podríamos ver producto de que nuestro país está expuesto al mar? Mira, dentro de las consecuencias, bueno, se pueden englobar como impactos socioeconómicos y ambientales. Y dentro de lo ambiental, eh, claramente lo que vemos nosotros es que, como tú comentas, hay implicancias que tienen que ver con la seguridad alimentaria, ¿no? Tienen efectos en los patrones de lluvia, en las temperaturas. Esto obviamente tiene efectos en la agricultura y en la producción de alimentos, ¿no? Porque si hay más humedad, más lluvia, hay ciertas especies que no toleran un exceso de lluvia. Lo mismo ocurre en caso contrario cuando estamos frente al fenómeno de la niña, que hay escasas precipitaciones, hay eventos de mucha sequía y por otro lado también muy frío, hay zonas donde hay muchas heladas. Entonces esto en ciertas regiones exacerba, por un lado, las condiciones de sequía y desencadena en otros lugares o sitios del país inundaciones devastadoras como la que ocurrió hace un mes o meses atrás. Por otro lado, dentro del ámbito ambiental, este fenómeno puede afectar los ecosistemas marinos y terrestres, ¿no? Los cambios en las condiciones oceanográficas, estos pueden influir en la distribución y migración de especies. Esto nosotros lo observamos, por ejemplo, en algunas especies, y ese estudio lo realicé. ¿Qué pasa con estas especies pelágicas abundantes en el norte del país, la sardina, la anchoveta? Cuando estas aguas, que son más cálidas o con temperaturas superiores al promedio normal, estas especies están adaptadas a un cierto ambiente, un cierto ecosistema, un ecosistema de surgencia. Surgencia porque en ciertas zonas o partes del litoral, de la costa del norte del país, afloran aguas frías, ricas en nutrientes, bajas en oxígeno. Entonces, estas especies tienen un ecosistema que les permite alimentarse, porque estas son zonas ricas en productividad primaria. Pero ¿qué ocurre cuando se aproximan estas aguas más cálidas, con otras características de salinidad, de temperatura, de oxígeno? Estas especies no se sienten bien, no se sienten adaptadas. Por lo tanto, lo que hacen es migrar hacia el sur y profundizar, en algunos casos, su distribución. Ahora, como no están las condiciones para que se den esta productividad primaria, que es como, imaginemos como es el pasto en la tierra, estas especies se alimentan de pequeños organismos vegetales, que es el fitoplancton. Al no existir en cantidad y calidad este alimento, muchos de estos organismos, de estas especies, mueren, porque no están las condiciones. Además, los rangos de temperatura que toleran también son bastante bajos. Entonces puede influir y afectar en la supervivencia de muchas de estas especies. Entonces también la distribución de estas especies puede cambiar, y de hecho así lo hemos detectado nosotros. Y por otro lado,
pueden aparecer otras especies que compiten, que están adaptadas a este tipo de ambiente, que es el ambiente de estas aguas más cálidas. Entonces ahí puede haber una superposición también en términos de nichos tróficos. Y por otro lado, las consecuencias son, obviamente, a través de las cadenas alimenticias que estas especies tienen y obviamente afectando la biodiversidad marina. Estamos hablando con Pablo Rojas, biólogo marino e investigador, producto de que está preocupando bastante y ya las autoridades internacionales están haciendo un anuncio por el fenómeno del Niño que trae consigo ciertos patrones climatológicos y meteorológicos perjudiciales tanto para los seres humanos y también para todo nuestro ecosistema, como bien está explicando Pablo Rojas, a quien queremos seguir aprovechándonos de su expertise. A mí me gusta decir aprovechándonos porque este es un espacio donde todos vamos aprendiendo y donde Pablo nos ha hecho también una cátedra con un lenguaje súper sencillo, porque también yo entiendo que estos temas muchas veces son complejos de explicar, pero también necesitamos concientizar de este problema que está ahora aquí ya pasando y no necesitamos disminuirlo para el año 2040, 2030, no, esto ya tiene que ir revirtiéndose ahora, Pablo. A mí me gustaría preguntarte, a propósito de lo que tú estabas hablando, de esta alteración en el ecosistema marino, por ejemplo, que también obviamente se traduce en un problema para nosotros. Según en el ámbito de esto, de los especialistas, de los profesionales de estos temas, ¿cuáles son algunas de las consecuencias que ya pueden verse sumado del fenómeno del Niño al calentamiento global? ¿Cuáles son algunos efectos que ustedes ya pueden ver y han hecho un catastro ya que está afectando el avance normal digamos, del ecosistema? Sí, mira, hay varios aspectos que uno ha podido ir determinando. Primero, lo que te comentaba, o sea, hay un efecto que tiene que ver con la disponibilidad de alimentos. Estos ambientes pueden resultar inadecuados para nuestra fauna que habita nuestras costas, pero también hay que ir sumando los efectos ambientales a los efectos antrópicos. Aquí siempre no hay que perder la perspectiva que nosotros como seres humanos también estamos empujando un poquito para que estos cambios sean mucho más intensos o sean más significativos en el tiempo. Hay recursos pesqueros que son relevantes para nuestra economía, que por ejemplo estos cambios ambientales se pueden ver perjudicados con esta suma de nuestra intervención en nuestros ecosistemas del borde costero, con nuestros probablemente problemas de planificación del uso del borde costero. Hay larvas que requieren asentarse en ciertos lugares. Si esos lugares están intervenidos, esas larvas no van a poder asentarse y tampoco se van a poder desarrollar. Si a eso lo sumamos un cambio en los patrones de circulación, en los patrones climáticos, sumado a zonas donde uno puede observar una mayor acidificación producto de la acumulación de gases con efecto invernadero, entonces tenemos muchos elementos que están integrando para que este ambiente sea cada vez más estresante. Estresores son, cada vez nosotros estamos como sociedad, el ambiente también está aportando lo suyo, entonces son más los elementos que las especies tienen que ir sobrellevando para poder sobrevivir a esta cantidad de problemáticas, no solamente ambientales. Entonces ahí es donde uno tiene que ir aportando como sociedad para que estos cambios que son tan intensos, tan impredecibles, no se amplifiquen sus efectos en nuestra biodiversidad. Finalmente todo esto nos llega a nosotros de vuelta. Por lo tanto, no podemos pensar que esto lo estamos viendo desde una distancia prudente, sino que somos actores relevantes también para poder ir bajando un poco la intensidad de estos fenómenos, aunque a veces son tan impredecibles que es difícil que uno pueda a veces tomar mucho resguardo. Más bien lo que nos queda es tomar ciertas condiciones para que estos efectos no nos sean tan intensos y los podamos sobrellevar de mejor manera. Así que esa es un poco la señal que nosotros queremos dar con todos estos cambios climáticos.
Claro, porque desde ahí, o sea, yo considero que el mundo de la ciencia también ha intentado dar Mm, todas las claves posibles para que ya se tomen medidas, se tomen acciones, porque ya tenemos que dejar de reflexionar, o sea, ya se ha reflexionado mucho, necesitamos la acción. De ahí así es. mismo, ¿cuál es la importancia, según tú, Pablo, y quizás según tus colegas, tú que te relacionas bien con colegas de Chile, en relación tú, yo sé, tengo entendido que tú estás en el sur, probablemente tú también supiste los efectos devastadores que tuvo estas lluvias sin precedentes o quizá hace mucho tiempo que no ocurrían. Mm. ¿Cuál es la importancia desde ahí de que los gobiernos o autoridades a cargo tomen en cuenta ya sea estos fenómenos, pero desde ahora situándonos con un calentamiento global que, como tú mencionabas al principio, hace un poco más incierto estos pronósticos, Mm. porque no hay tanta certeza de cómo va a afectar aún más quizá un posible fenómeno. Sí, mira, primero decir que está bien utilizar el concepto calentamiento, porque en el hemisferio norte lo ven como calentamiento. Quizás en otras regiones se exacerba más lo contrario, porque estamos en una condición donde todo se hace más extremo. Donde hace más calor, donde hace frío, hace más frío. Entonces es una condición que puede parecer un tanto extraña, pero en realidad el efecto es que en la atmósfera hay mucha más energía de la que había antes por este efecto de los gases invernaderos. Por lo tanto, situaciones que se daban de una manera mucho más estable o teníamos un cambio más bien pausado de una estación a otra estación climática, ya no lo vemos. Vemos estaciones que se extienden, por ejemplo, los veranos se extienden y los inviernos se extienden. Ya no tenemos estas fases intermedias entre el otoño y la primavera. Por lo tanto, ¿qué es lo que debiese ocurrir? De acuerdo a la pregunta que me hace, debiésemos tener una condición como país, más preocupados de establecer ciertos criterios respecto de cuál es la información que se está aportando en los últimos informes que entrega la Organización Mundial Meteorológica, los informes que aportan investigadores de este país, considerando todos los pronósticos que se hacen en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y eso implica tomar medidas como por ejemplo infraestructura que pueda estar eh, bien adaptada y bien adecuada para, por ejemplo, estas lluvias que a veces son tan inusuales, pero que vienen con muy intensa, o sea, mucha agua en muy poco tiempo. Eso, como tú decías, no se veía hace mucho tiempo. Yo recuerdo el año 82, 83, lluvias así torrenciales que duraron poco menos 2 semanas. Estábamos viviendo un fenómeno del niño, pero ahora eso puede exacerbarse aún más con estas condiciones tan inciertas que aporta el cambio climático. O sea, queda tu, según a tu juicio, queda por hacer, digamos, en materia de políticas públicas, ya sea cómo nos vamos a preparar para este escenario que, como tú decías, la Organización Mundial Meteorológica ya advierte que puede seguir en un segundo semestre. Nos Claro, falta. bueno, sí, por ejemplo, lo que aporta este informe es que subraya la importancia de mejorar los sistemas de monitoreo y alerta temprana frente a estas situaciones y otras. Entonces, cada país debiese considerar su geografía, sus Claro. particularidades, cada región también, por ejemplo, en el norte, en la región de Antofagasta, lluvias inusuales que pueden para uno ser maravillosas desde el punto de vista de, bueno, está lloviendo en el norte, pero también son devastadoras porque no están las condiciones para que el terreno absorba importantes volúmenes de agua, de precipitaciones. Por lo tanto, ¿qué ocurre ahí? Son situaciones devastadoras porque hay aluviones, las casas no están situadas en lugares que estén protegidos respecto de dónde van a bajar estas aguas por estas quebradas. Entonces, cada región tiene sus particularidades y cada región debiese estar generando estas políticas a través de políticas públicas, ver cuáles son las zonas de mayor riesgo y estar preparado desde el punto de vista tanto de la protección de ciertos lugares que sean más sensibles, protegernos en el caso contrario cuando estemos viviendo episodios de mucho calor
los adultos mayores, los niños, o sea, tener respuestas tempranas y oportunas, ¿no? No ser tan reactivo, porque solemos a veces responder frente a hechos ya consumados. Y lo que necesitamos es un poquito más de planificación y mayor estrategia, porque información hay, ese es el tema, qué información tenemos. Claro, información hay y hoy día también estamos intentando concientizar también sobre este fenómeno que a muchos chilenos ya los ha puesto en situaciones bastante difíciles, producto de que son fenómenos que llegan y son ahora muy, muy fuertes, ya no llegan de a poquitito. Eso no, yo he escuchado mucho por ahí que la gente de eso se admira, de que ya todo es como exagerado, ya no todo es de a poquito, no es progresivo. Pablo, antes de despedirnos, porque se nos está acabando el tiempo, yo no sé si tú quieres decir algo antes de cerrar esta conversación. Bueno, que básicamente, a modo de resumen, de conclusión, yo quisiera solamente aportar que creo que estamos en un momento bastante bueno, creo yo, frente a toda esta contingencia ambiental, climática, que a todos nos preocupa de sobremanera. Personas que estamos o que tenemos formación en el área marina, oceanográfica, podemos entender, pero también hay una cosa que se nos escapa de las manos, que tiene que ver cómo nosotros podemos cuantificar o magnificar los efectos que esto pueda tener en una nación como la nuestra. Por lo tanto, yo lo que llamaría es eso, utilizar todas las herramientas que ya están disponibles para enseñar más de este fenómeno, para estar más alerta, para generar el resguardo necesario, que no nos pillen inundaciones, que la planificación probablemente también pueda ser modificada en algunos sectores. O sea, yo creo que ahí también hay algo que es re importante. Ya el país cambió, el mundo cambió y las ciudades tienen que ser construidas con condiciones adecuadas, considerando todos los factores y todos los fenómenos naturales en los que estamos ahora actualmente viviendo. Perfecto, perfecto Pablo, nos queda más que claro tu mensaje también, que esa es la idea también, hacernos más conscientes y nosotros también poder buscar como actores de esto, quizá ya no quedarnos esperando qué van a hacer las autoridades, también nosotros prepararnos porque la información, como bien tú señalas, está. Así que a propósito de este pronóstico que hizo la Organización Mundial Meteorológica, de que existe una probabilidad de un 90% de que las condiciones del fenómeno del Niño sigan prevaleciendo durante un segundo semestre de este año, del 2023. Agradecemos haber conversado con Pablo Rojas, quien nos ayudó también a entender un poquito más de este fenómeno, las consecuencias que pueden seguir existiendo, bueno, en el mundo, pero también en Chile. Así que Pablo Rojas, biólogo marino e investigador, agradecerte. Espero también poder encontrarnos para otra ocasión, hablar de otro tema de tu especialidad. Así que Pablo, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes quienes nos acompañaron hoy día en un nuevo programa por las pantallas de Soy TV. Y los dejo cordialmente invitados a que sigan por todos los canales de Soy Chile para que sigan informándose sobre temas tan importantes como el que hablamos el día de hoy. Así que tengan un excelente fin de semana y que estén muy bien.